Buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones. Es un gusto poder llegar hasta tu hogar a través del internet. Es un privilegio hoy poder estar contigo. Dice la palabra que donde están dos o tres reunidos, ahí está Él. Y yo declaro que estamos más de tres hoy aquí y Él está aquí con nosotros. ¿A quién me refiero? Pues al Espíritu Santo, ¿verdad? De Dios. Dios mismo a través de su Espíritu está aquí con nosotros. Como muchas veces te he dicho, eh, este es un encuentro no con Josué, no con la plataforma de internet, sino este es un encuentro y un compromiso con tu Dios. ¿Ok? Así que te doy la más cordial de las bienvenidas a Tierra Prometida, Toluca, Alabama, ¿verdad? Tú puedes seguirnos viendo a través de las transmisiones que estamos teniendo los miércoles, los domingos. Estamos totalmente en vivo, ¿verdad? Y posteriormente, ahí mismo en la página de Tierra Prometida en YouTube, ahí puedes ir viendo las diferentes, ¿verdad? Prédicas que Dios nos ha dado para poderte compartir. Y bueno, sin más, ¿te parece si hacemos una breve oración para comenzar la palabra del Señor esta noche? Y vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú la has hecho viva y la haces eficaz a cada uno de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Y declaro, Padre, que somos tierras fértiles, tierras fructíferas al 100 por 1. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. El tema de hoy lo titulé Los que confían. Y lo tomé como referencia de Isaías. Y quiero que me acompañes al libro de Isaías 40:31, por favor. Isaías, te repito, Isaías 40:31. Isaías 40:31 dice, en lenguaje actual: pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. Podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. ¿Verdad? Entonces hay dos palabras, ¿verdad?, que yo encuentro claves en este pasaje, en este versículo de la palabra. Palabra número uno es confían. Y la segunda palabra clave es tendrán. Y esto quiere decir que si yo confío en Dios, voy a obtener algo, ¿verdad? Si yo dedico mi vida a Él, obtengo algo. No sé si me entiendas, ¿verdad? El concepto, ¿verdad? O el trasfondo cuando yo te digo, dedica tu vida a Dios o dedico mi vida a Dios. Lo que te estoy diciendo, lo que te quiero transmitir es, no significa, otra vez, no significa, ¿verdad?, que solo te vas a dedicar a hacer solo las cosas de Dios, iglesia, vamos a decirlo así, en la iglesia, sino que en todo lugar donde vayas, ¿verdad?, vas a establecer el reino de Dios y vas a confiar en Dios en todo lo que tú y yo hagamos. A eso es lo que me refiero. Entonces, tú y yo tenemos que poner nuestra confianza hoy y siempre en Dios. La palabra del Señor nos dice que Jesús es el camino, Jesús es la verdad y es la vida. Y si Jesús es la verdad, y si Jesús es la vida, y si Jesús es el camino para que yo tenga vida y pueda caminar y tener vida, necesito a Jesús en mi vida. Y salió un verso sin esfuerzo, ¿verdad? Pero necesito de Dios. ¿Cómo yo puedo saber si tengo o no tengo a Dios? Cuando, fíjate bien, cuando yo estoy depositando mi confianza en Él. Y lo estamos viendo hoy a través de la palabra. Si yo confío en Dios, obtengo algo, ¿verdad? ¿Cuántos caminamos en esta vida? ¿Cuántos estamos haciendo cosas y estamos, como dice aquí, sin fuerzas? Estamos fatigados, estamos cansados. Yo creo que muchos de los que estamos aquí en algún momento o en algún punto de nuestra vida nos hemos encontrado así. Nos hemos sentido así que ya no podemos.
que queremos literal aventar la toalla, ¿verdad? Y ya no saber nada. Pero aquí dice de nuevo, y es lo que Dios nos quiere recordar hoy, los que confían tendrán algo. ¿Y qué es lo que ese algo que vamos a recibir tú y yo? Que siempre vamos a tener nuevas fuerzas y podremos volar como las águilas, dice su palabra. Podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Y esto se refiere a que cuando tú y yo estamos teniendo esta relación íntima con Dios, aceptamos a Jesús en nuestra vida, ¿verdad? Por lo consiguiente empiezo a tener esa luz que empiece a iluminar ese camino por el cual yo tengo que andar. A la hora que yo tengo, ¿verdad?, ese encuentro divino con Dios a través de su palabra, en su palabra encuentro algunas cosas tácticas, por decirlo de alguna manera, que me van a decir cómo vivir, cómo hacer las cosas en todo lo que tú y yo hacemos diariamente. Como es el caso de aquí, ¿verdad? Aquí nos dice que nuestra vida, si confiamos en Él, vamos a tener nuevas fuerzas, vamos a poder volar. ¿Y por qué se refiere a volar como las águilas? ¿Qué representa el volar como las águilas? Yo no sé si tú has tenido el tiempo de estudiar sobre el águila o de ver un documental sobre el águila o verla en físico, ¿verdad? El animal como tal. De entrada el animal impone, ¿verdad? Cuando tú lo ves físicamente. Cuando abre sus alas se extienden y quedan unas alas enormes, ¿verdad? Y se refiere también a volar libre, ¿verdad? El águila cuando va a acechar a la presa, no se tiene, cuando la está acechando, fíjate bien, no tiene que bajar de cierta altura para poderla acechar, no. Desde donde está, le está echando la mira y lo único que hace es empieza a descender para cuando ya va a agarrar a la presa, ¿verdad? ¿Y esto qué quiere decir? Dios nos está diciendo, podrás volar libre como el águila. Te sentirás así. Y cuando pongas tu mira en algo, yo te voy a respaldar, yo voy a estar contigo, tu mira no se va a desviar, tu mira va a ser fija, te tienes que enfocar en mí, dice Dios, como el águila. Dice, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Tú y yo vamos a encontrar en nuestra vida un nuevo estilo de vida. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta hablar mucho del estilo de vida? Porque en Dios no podemos ser igual de como éramos antes. Con Jesús en nuestra vida ilustrándonos cómo tenemos o enseñándonos cómo tenemos que vivir la vida, no podemos ser iguales que el día de ayer que no lo conocíamos. Tenemos que ser diferentes. Si nosotros nos queremos ser llamados hijos de Dios, si nosotros queremos ser gente justa, gente buena, constantemente tiene que haber cambios en nuestra vida. ¿Cuándo es constantemente? Entiéndase, cada día. Cada día yo tengo que parecerme más a Dios. Hasta llegar a ser Dios, no. La Biblia habla que tú y yo somos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar esa semejanza. ¿Cómo? A través de cada día ir quitando de nuestra vida lo que no nos conviene o lo que no le agrada a Dios. Ahora, no se necesita ser muy sabio, muy inteligente para saber que algo de nuestra vida estamos haciendo incorrecto, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabemos qué es. Y muchas veces hemos intentado, ¿verdad? Hemos intentado seguir adelante, pero a veces las fuerzas se nos acaban, ¿verdad? Nos fatigamos, nos cansamos. Y Dios hoy nos dice, yo voy a renovar tus fuerzas, pero necesito que confíes en mí y vas a obtener estas nuevas fuerzas. Ahora acompáñame al libro de Santiago. Hay ciertas cosas, ¿verdad?, que obstruyen, que obstaculizan que Dios nos pueda bendecir, que Dios
nos lleve a otro nivel, o que podamos experimentar, ¿verdad? El que cuando caminemos no nos vamos a cansar, cuando corramos, y que y también que no nos vamos a fatigar. Hay cosas que impiden que esa nueva fuerza llegue, que esa confianza en Dios cada día sea más fuerte. Yo siempre te he dicho que tu fe tiene que ir creciendo. Tu fe no puede estar estancada, tu fe no puede ser la misma de ayer. Tu fe tiene que constantemente ir creciendo, la tienes que ir alimentando, como la plantita que la riegas y empieza a crecer y a florecer. De la misma manera nuestra fe tiene que ser así. En Santiago 4:7 dice, por eso, fíjate bien, empieza diciendo, obedezcan a Dios, háganle frente al enemigo y él huirá de ustedes. Y sigo adelante en el 4:11, acompáñame hasta el 11 de Santiago. Dice, hermanos, no hablen mal de los demás. El que habla mal del otro o lo critica es como si estuviera criticando a la ley de Dios o hablando mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es que obedecer la ley de Dios, no criticarla. Híjole, está bien grueso, ¿verdad? Cuando yo leí esto, hijo, Dios me habló bien tremendo a mi vida. No porque ande vociferando de medio mundo, no, sino porque debemos de cuidar qué es lo que decimos. ¿Por qué? Porque esto obstaculiza el que Dios pueda trabajar en nosotros. La palabra de Dios habla que de la abundancia de mi corazón es lo que habla mi boca. Si yo soy hijo de Dios y constantemente estoy, ¿verdad?, buscando de Dios, estoy teniendo esa relación fresca, me estoy pareciendo cada día más a Él, mi boca tiene que tener cierto orden. Y el orden divino, ¿verdad?, que mi boca debe de tener es lo que dice aquí. No hablen mal de los demás. Pero en el versículo anterior, en el 7, dice, por eso obedezcan. Una de las maneras de poder resistir al enemigo, de poder, ahora sí que no abrir puertas a que las circunstancias, los problemas, las enfermedades lleguen a nuestra vida, es obedeciendo a Dios. Y el confiar en Dios, en depositar nuestra confianza en Dios, es obediencia a Él. Lo veíamos el domingo pasado, ¿verdad? Aquel que cree en mí, si tú crees en mí, dice Dios, verás mi gloria. Si tú y yo queremos experimentar el poder sobrenatural de Dios y queremos ver su gloria en todo su esplendor, tenemos que creer. Y creer es una disciplina, creer es una obediencia a Dios. No puedo decir nada más de palabra, ay, te creo Dios y ya. Ay, todo va a ser maravilloso. O las cosas vienen por sí solas. No, no, no. El creer lleva a cierta disciplina. El confiar en Dios, el depositar nuestra confianza, lleva a cierta disciplina. ¿Cuándo llega esa disciplina, ahora sí que esa confianza en Dios, esa fuerza, cuando llegan las circunstancias a nuestra vida? Tú y yo, ¿verdad? Para que nuestra fe se vaya a otro nivel, a veces Dios permite que pasemos ciertas cosas. ¿Para qué? Para que esa fe no se quede estancada. Por eso te decía, no nada más es de decirlo, sino a la hora que estás viviendo los hechos, los problemas, las circunstancias, las necesidades, ahí es donde la fe está siendo probada. ¿No te he dicho que si creyereis veréis la gloria de Dios? Dice. Si creyereis, en todo veréis la gloria de Dios. Y regreso a lo que estábamos en el 11. Hermanos, no hablen mal de los demás. El hablar mal de alguien obstaculiza la bendición de Dios. Dice, el que habla mal del otro o lo critica es como si estuviera criticando la ley.
Fíjate bien, y Dios nos está enseñando un nuevo concepto de cómo ver las cosas. Si tú y yo hablamos mal de alguien, si lo criticamos, no lo estamos criticando como tal a la persona, o humanamente sí. Pero lo que Dios nos está revelando hoy es que más allá de esa crítica, más allá de hablar mal de esa persona, estás, ¿verdad?, tocando cosas muy sensibles de la ley de Dios. O sea, en pocas palabras, estás criticando, como dice aquí, la ley de Dios. Está fuerte, ¿verdad? Está muy grueso, pero Dios en estos últimos tiempos, ¿verdad?, nos ha dicho que nos va a levantar, que nos está empoderando y que nos va a posicionar en algo mayor, ¿verdad? Pero para que esto suceda, Dios nos está preparando. Dios ya nos dijo tiempo atrás que Él ya nos trasladó del campo a la ciudad y que estamos en tierra prometida, tierra fructífera, como dice Deuteronomio 6:10, ¿verdad? Son tierras que tú no edificaste, pero que son prósperas y bendecidas por Dios, ¿verdad? Tierras que se prometieron dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Pero si tú queremos disfrutar de esa tierra prometida, tú y yo queremos disfrutar de la tierra prometida donde abunda la leche y la miel, Dios necesita cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de hablar, cambiar nuestra forma de creer en Él, obedeciéndole a Él. Y una de las maneras de obedecer a Dios es no hablar mal de otro. Ahora, esto es tan delicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una de las cosas más importantes de la palabra de Dios es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso está bien grueso. A la hora de practicarlo, a todos, y me incluyo, nos cuesta trabajo. Batallamos a diario con eso. Pero si tú y yo no amamos, entonces no estamos reflejando el amor de Dios hacia los demás. Y por consecuencia hacia nosotros mismos. ¿Verdad? Porque yo quiero que te pongas a pensar lo siguiente. A veces cuando hablamos mal, cuando criticamos, ¿verdad?, a lo mejor lo hacemos porque hay cierta razón de hacerlo en nuestro corazón, hay un motivo en el corazón. Si ese motivo no lo ponemos delante de Dios, se nos puede ir la lengua, ¿verdad? Y la lengua a veces ni siquiera nos pide permiso, solo se suelta y habla. Si esa lengua no está sometida, si ese motivo no está sometido a la perfecta voluntad de Dios, puede llegar a destruir a alguien. Pero a veces no lo pensamos así, ¿verdad? O en el caso, ¿verdad?, cuando criticamos a alguien y lo señalamos con el dedo, yo te quiero cambiar la moneda. ¿Te imaginas que Dios fuera de esa manera, que te señalara a ti con el dedo y te criticara y hablara cosas feas de ti? ¿Verdad que no nos parecería? ¿Y verdad que sería incongruente? Por eso es tan delicado y es algo que estorba para que Dios nos pueda bendecir. Y dice al final del 11, lo que ustedes deben hacer, ¿qué es lo que tú y yo tengo que hacer? Es obedecer la ley de Dios, no criticarla. Muchas veces yo te he dicho aquí, a veces lo que Dios te diga no lo vamos a entender, pero no es necesario a veces entenderlo. Si nosotros tenemos un espíritu obediente a Dios, lo vamos a hacer, y la obediencia va a traer bendición como consecuencia a nuestra vida. Ahora ahí en el 12 dice, Dios es el único juez. ¿Quién es el único juez? Dios. Pero es que aquí en la tierra me juzgan bien grueso y parecieran los jueces vivientes ahí delante de mí, ¿verdad? Acribillándome, juzgándome. Bueno, eso es aquí humanamente, pero Dios te dice hoy, yo soy el único juez. Él nos dio la ley
y es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho de criticar a los demás. En el ejemplo del cambio de la moneda, lo que yo te decía. Por eso no está en nosotros el criticar o el hablar, ¿verdad? A veces yo lo he hecho, yo he criticado y he hablado cosas que no tengo que hablar y conforme va pasando el tiempo me he dado cuenta que eso no es lo correcto. Que lo correcto es que si Dios nos revela algo de alguien, lo llevemos en oración y le pidamos a Dios que le revele, ¿verdad? Y el amor que le demostremos a esa persona va a hacer que le haga reaccionar de lo que está haciendo mal. Pero fíjate bien cómo lo dije, el amor de Dios reflejado en nosotros hacia los demás. Porque como dice aquí es muy fácil, como te lo dije en el pasado yo lo hacía, yo señalaba con el dedo y es bien fácil hacerlo. Pero cuando señalan hacia acá ya no nos gusta, ¿verdad? Y si viene de parte de Dios, menos. Con tantito que algo Dios nos pide que dejemos de hacer en la palabra de Dios, allá no nos gusta y a veces hasta nos ofendemos. En pocas palabras, ¿a quién a veces queremos desacreditar? ¿Al expositor? ¿A la palabra? ¿A Dios? ¿A quién? Por eso debemos de tener mucho cuidado. Por eso, como te decía al principio, hijo, cuando a mí el Señor me dio esto, me cimbró. Y cada día me recuerda Dios que aguas con esta situación. ¿Verdad? Porque es como si yo mismo estuviera hablando mal de Dios. Y esto puede obstaculizar la bendición de Dios. ¿Verdad? Porque es como si yo no le creyera a Dios lo que dice. ¿Verdad? Porque Él nos mandó y el mandato que es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ya te lo dije, es muy complicado a la hora de aplicarlo. Pero en Dios nada es imposible, ¿verdad? Dios es el Dios de lo imposible. Y si nosotros somos hijos de Dios y seamos hechos a semejanza de Él, va a llegar un momento en donde vamos a poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, si tú has criticado, si tú has hablado, no te sientas en condenación esta noche. Ahora ya lo sabes. Dios lo toma en cuenta a partir de ahorita. Fíjate bien, te recuerdo algo. Dios nos toma por inocentes cuando no sabemos. Pero cuando ya sabemos, ¿verdad? A partir de ahí, Dios empieza a poner más atención. No te preocupes por lo que no sabes, ocúpate por lo que ya sabes. Entonces, a partir de hoy nos tenemos que ocupar de no hablar mal de nadie, porque esto puede obstaculizar la bendición de Dios. Esto puede obstaculizar que yo confíe en Él, que yo deposite mi confianza en Él, y por eso no obtengo nuevas fuerzas, y por eso no, ¿verdad? No puedo caminar sin ese pesar. Y ahora quiero que me acompañes a Jeremías 23:23. Jeremías 23:23. Solo sígueme con tu vista en tu versión porque yo voy a leer la versión Dios habla hoy. Porque me gustó como lo dice ahí. Tú te podrás empezar a cuestionar o preguntar hoy, esta noche. Bueno, ¿por qué tengo que dejar de hacer ciertas cosas? Pues dame una razón. Bueno, la razón es lo que dice Jeremías. El Señor afirma, lejos o cerca yo soy Dios. O sea, primero nos dice yo soy el que soy Dios. Y yo puse una ley, que es lo que ya leímos anteriormente. En el 24 dice, ¿quién podrá esconderse de mi vista? Con mi presencia llenó el cielo y la tierra. Yo, el Señor, lo afirmo. ¿Esto qué quiere decir? Con su presencia. Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar. Dios está al pendiente de cada uno de los seres humanos que Él ha permitido que vengan a este mundo. Así como hoy está aquí con nosotros, está en Japón,
está en Francia, está en todos lados. Aun donde hoy por hoy hay guerra, Dios está ahí. El detalle es que muchas cosas a veces nos obstaculizan y hoy estamos viendo una de ellas, el hablar, el criticar, para que yo pueda confiar, pueda depositar, ahora sí como decimos, con los ojos cerrados, depositar nuestra confianza en Dios. Necesitamos quitar la crítica de nuestra vida. Necesitamos quitar el hablar mal de nuestros semejantes para que nuestra confianza en Dios pueda ser total y absoluta. Ahora fíjate bien, acompáñame al Salmo 51, por favor. Salmo 51, 12. Salmo 51, 12 dice: Dame tu ayuda y tu apoyo, enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. Y wow. Tú me podrás decir, yo soy feliz, tengo todo, me río, pero no habla de la felicidad que se nos puede llegar a notar en nuestra sonrisa nada más. Habla de tener una felicidad al interior. Yo el domingo te decía que hay pecados, ¿verdad?, que no se alcanzan a ver, o pecados comunes que yo le llamé. ¿Cuáles serían esos pecados comunes? El que es alcohólico, el que es drogadicto, ¿verdad? El que ahora sí que son los pecados que se miran, que se pueden percibir, que se notan. Pero yo te ponía el ejemplo de los que no. La ira, el rencor, el miedo, no se ven. La ira se manifiesta, ¿verdad? El enojo se puede manifestar, pero lo que crea adentro de ti, eso no se mira. Que es la amargura, ¿verdad? El miedo, lo que te decía el domingo, el miedo no se mira, no lo puedes ver, son pecados ocultos que obstaculizan que Dios nos pueda bendecir y lo tenemos que entregar. Dice, dame tu ayuda y tu apoyo, enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. Si tú y yo todos los días le pedimos a Dios que nos ayude a ser obedientes a lo que su palabra dice, y con esa humildad y con esa sencillez le entregamos esos pecados ocultos que tenemos, ¿verdad? La consecuencia de eso es que tú y yo vamos a poder ser felices. Pero como hemos venido viendo, hay a veces todos esos pecados, el criticar, el hablar mal, el no ser obediente, el no confiar en Dios me lleva a la destrucción en mi interior. Por eso se nos acaban las fuerzas, por eso caminamos fatigados, fastidiados, angustiados, estresados, enojados y tanta cosa que se desencadena. El detalle, ¿verdad?, es que a veces se queda bien arraigado adentro y por eso empiezo a hablar cosas que no tengo que hablar, porque está bien arraigado adentro. Y hoy Dios lo que quiere es aligerar nuestra carga, quiere que le entregamos delante de Él todas esas cosas, ¿verdad? Llámese heridas que tenemos guardadas, resentimiento, celo, llámese como se llame. Cosas que están ocultas ahí guardadas, que no tienes que seguir guardando, que lo tienes que sacar para que esa confianza en Dios, esa fe que tú has depositado en Él, crezca. Salmo 51, 17 ahí adelante dice: para ti la mejor ofrenda es la humildad. ¡Wow! Para Dios lo que mejor le podemos dar es nuestra humildad. Es lo que te estaba diciendo, el reconocer que te has equivocado o que hay algo ahí adentro bien arraigado que no te deja ser como tú quisieras ser o como el diseño que Dios hizo en ti. Y sigo leyendo: tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente.
principio de sabiduría es el temor a Jehová, no el miedo a Dios. Es el ser humilde y reconocer que hay un ser supremo que existe, que tiene control sobre todo, y ese ser supremo que existe es Dios. Y que ese Dios puede aligerar mi carga hoy, sí, y puede hacer que mi fe crezca, puede hacer que mis ojos se enfoquen, puede hacer que mi voluntad se alinee a su perfecta voluntad. ¿Cómo logro eso? Como dice aquí, la mejor ofrenda que Dios puede recibir de parte mía, de parte tuya, es la humildad, el reconocer que le hemos regado, que hay algo que nos sigue matando por dentro, que nos sigue carcomiendo, ¿verdad? Y luego dice que Dios no desprecia a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Dios toma mucho en cuenta esto. ¿Por qué? Porque en automático cuando tú y yo venimos delante de Él, ¿verdad? Con esa humildad y le decimos, Dios, aquí está esto que estaba estorbando, que traía ahí guardado, llámese rencor, llámese enojo, llámese ira, llámese recel, lo que llámese como se llame, tú y Dios lo saben. Lo que sucede es que Dios empieza a renovar eso por dentro, y entonces llega un punto que cuando Dios limpió toda esa basura, entonces tu boca empieza a hablar cosas positivas, tu mente empieza a ser más clara, tu vista empieza a ser más más nítida, empiezas tú, ¿verdad?, a ver con claridad más las cosas. Dios te empieza a revelar de una manera diferente las cosas. Y por último, y con esto quiero terminar, quiero que me acompañes al Salmo 138.3. Salmo 138.3. Al principio comenzamos diciendo que los que confían en Dios obtienen algo, ¿verdad? Si hoy humildes delante de Él depositamos eso que traemos cargando adentro, algo que tú dices, es que siento que hasta el pecho me va a estallar de tanta carga que ya traigo, ¿qué obtienes? Obtienes nuevas fuerzas, obtienes paz, obtienes alegría, el gozo del Señor, dice en su palabra, que es nuestra fortaleza. Salmo 138.3 dice, te llamé y me respondiste, me diste nuevas fuerzas. ¿Qué es lo que sucede cuando tú y yo venimos delante de Dios humildes y le entregamos eso que ya no podemos seguir cargando porque nos está obstruyendo, nos está carcomiendo por dentro? Lo que hacemos es llamarlo y Él empieza a renovarnos. Continúo en el 7. Dice, cuando me encuentro en problemas, tú me das nuevas fuerzas, me muestras tu gran poder y me salvas de mis enemigos. 8. Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste, no me abandones. Dios no nos ha abandonado. Tan le interesamos que ha puesto su vista en cada uno de nosotros. Tan le interesamos que hoy nos dice, hijo, aligera tu carga. Si tú confías en mí, vas a obtener algo de mí. Te voy a renovar, te voy a restaurar, te voy a restituir. Te voy a dar nuevas fuerzas. Voy a hacer que se cumpla en ti todo lo que yo he pensado y planeado para ti. Pero como lo hemos visto desde el principio, a veces hay algo que obstaculiza. Yo no sé si son las cosas que obstaculizan o te están obstaculizando para que Dios te bendiga más de lo que ya has sido bendecido. Yo no sé si son algunas de las cosas que mencionamos o son otras. Lo que sí sé es que si hoy ponemos delante de Él todas esas cosas que traemos cargando, todas esas heridas,
todas esas tristezas, todas esas emociones encontradas, todas esas formas de pensar humanas que hemos venido cargando, toda esa habladuría, toda esa crítica, todo ese chismerío, todas esas cosas que conllevan a más cosas, si hoy las entregamos delante de Dios y confiamos en Él, vamos a obtener nuevas fuerzas. Dios nos va a renovar, nos va a restaurar y entonces vamos a ver con mayor claridad de la que ya vemos hoy. Y fíjate bien, y entonces a partir de hoy vas a sentir cómo se desprende algo de ti y te vas a sentir hasta más ligerito. Vas a poder correr, no te vas a cansar, vas a caminar y no te vas a fatigar. O sea, vas a estar en esta vida, van a seguir llegando circunstancias a tu vida, pero nadie te va a detener, nadie te puede hacer frente, porque si Dios contigo, ¿quién contra ti? ¿Por qué? Porque ya soltaste eso que te estaba frenando. Y Dios empieza a restaurar tu vida. Y lo que obtienes es que esa fe se vaya a otro nivel. Tu confianza en Él empieza a crecer más. Y entonces eso te lleva a adorarlo más, o sea, a obedecerlo más y a depender más de Él. Ya no das ese paso, como te he dicho, sin guarache. Ya no tomas decisiones por tomarlas. Dios está restaurando todo a lo largo de estos casi ya 6 meses del primer bimestre del año. Dios está renovando muchas cosas, Dios está ordenando muchas cosas. Pero para que Dios continúe haciéndolo tenemos que hacer esto. Yo siempre te he dicho, y como te lo dije el domingo que hablamos acerca de la fe, yo reafirmando un poco, ¿verdad? Yo no podría estar delante de ti si no habría testimonio en mi vida. Te lo he dicho a través de muchas cosas y te dije también, Dios sigue restituyendo, Dios sigue restaurando, Dios sigue ordenando, pero mi mirada y mi confianza en Dios sigue creciendo. Hay procesos que se llevan corto tiempo, hay procesos que se van más tiempo, pero si nuestra confianza está puesta en Dios, si nuestro enfoque es Dios, haciendo lo que a nosotros nos corresponde el día de mañana, veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Cierra tus ojos esta noche, por favor. Y en unos minutos, ahí tú platica con Dios. Entrégale lo que le tengas que entregar. Ya no sigas cargando, no te conviene seguir cargando cosas. ¿Para qué cargas ese rencor? ¿Para qué cargas esa herida? Déjasela a Dios, que Dios restaure. Has intentado por muchos años, ¿verdad? Hacer de todo, inclusive pararte si tú quieres, como dice, ¿verdad? De cabeza, y nada te ha resultado. Prueba a Dios, prueba esa restauración total de Dios. Y yo te aseguro que tu vida será diferente a partir de hoy. A partir de que hoy tu espíritu estuvo receptivo, escuchando su palabra. ¿Por qué no escuchó a este servidor? Este solo fue el instrumento que tienes que ver de carne y hueso o escuchar. Pero es Dios mismo hablando a través de este servidor. Hazle caso a la voz de Dios. Y yo te aseguro que el día de mañana tu vida será diferente. Ya no seguirás sobreviviendo, sino vivirás una vida plena, una vida abundante, una vida próspera y bendecida. Padre, en esta noche, Señor, venimos delante de ti, a entregarte todo lo que somos. Padre, si hay pecados ocultos en nuestro interior, Señor, pecados que se han venido escondiendo, pecados que no hemos querido soltar, situaciones que no hemos querido que salgan de nosotros, Señor, porque nos lastimaron, porque nos hirieron, porque nos estamos aferrando a ese pasado, Señor. Hoy te lo entregamos, ya no más, Señor, en nuestras propias fuerzas.
sino ahora, Padre, a partir de hoy caminar en tus fuerzas, en tu perfecta voluntad, Señor. Muchas de esas cosas, Señor, que hoy empezarás a renovar, a alinear nuestra voluntad a tu voluntad, muchas de esas no nos van a gustar. Pero como dice tu palabra, Señor, tú tienes los mejores pensamientos, las mejores cosas para cada uno de nosotros. Y hoy, a partir de hoy, Señor, queremos depositar nuestra confianza en ti. Como lo vimos hoy, Padre, a través de tu palabra, si humildemente reconocemos que hay algo que no hemos querido soltar, tú nos darás nuevas fuerzas, tú restaurarás nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús esta noche, porque hoy nos das esa oportunidad, esa nueva oportunidad de entregarte todas estas cosas, Señor. Ocultas o no ocultas. Renueva nuestro corazón, renueva nuestro entendimiento, renueva nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, Señor. Y hágase tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Yo bendigo a cada uno de tus hijos, Señor. Y yo declaro, Padre, que tú aligeras su carga, Señor. Tú cargas ahora por ellos, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Perdónanos por los pecados que hemos cometido. En el nombre de Jesús, y levántanos y permítenos ver tu gloria. Y permítenos seguir depositando nuestra confianza en ti. Enséñanos a depender total y absolutamente de ti, Señor.